Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra asamblea anual. Este es el gran reencuentro de la comunidad PAT Alumni. Siguiendo las normas de defensa civil para prevenir accidentes durante este evento, debemos tener en cuenta lo siguiente: mantener la calma y evacuar si fuera necesario en forma ordenada y sin correr. Las zonas de seguridad externa son el jardín posterior, la plataforma de ingreso y la pista de circulación interna. Se recomienda no acercarse a las ventanas del edificio. Las rutas de evacuación son los pasillos entre las sillas, evitar que las sillas obstaculicen la salida. El personal de servicio y seguridad les ayudará en caso sea necesario. En caso de corte de fluido eléctrico, las luces de emergencia se encenderán, así como el grupo electrógeno. Agradecemos poner sus teléfonos móviles en modo silencio o vibrador. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Hewlett Packard, PwC, Rimac, San Fernando, Lexus, Cartavio, Cencosud, y en especial a nuestro lead sponsor Core Capital y Platinum Sponsor ISM Industrias San Miguel. Para dar la bienvenida a la asamblea, dejo con ustedes a Carla Barreto, directora de Alumni PAT. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra Asamblea Anual de Egresados, un evento que año tras año nos reúne no solo como comunidad académica, sino también como una familia unida por la búsqueda incansable de conocimiento y crecimiento. Este año, el tema que nos convoca es uno de enorme relevancia y significado: ampliar el alcance de tu propósito. A lo largo de nuestras vidas, tanto profesionales como personales, todos buscamos darle sentido a nuestras acciones y alcanzar metas que reflejan nuestros valores y aspiraciones más profundas. Hoy nos encontramos aquí para explorar cómo podemos llevar nuestro propósito a nuevas alturas, impactando no solo nuestras propias vidas, sino también de aquellos que nos rodean y nuestras comunidades en su conjunto. Para guiarnos en esta reflexión, tenemos el privilegio de contar con la presencia de un invitado especial, el renombrado autor Hugo Cuesta. Su libro, ¿De qué trata la vida?, ha sido una fuente de inspiración para muchos, ofreciendo perspectivas valiosas sobre cómo encontrar y seguir nuestro verdadero propósito. Hugo nos acompañará como nuestro keynote speaker y compartirá con nosotros sus ideas y experiencias, desafiándonos a pensar más allá de lo convencional y a buscar un propósito más amplio y significativo. En esta ocasión especial, queremos rendir un homenaje a una figura inolvidable en nuestra institución, el profesor Jorge Pancorbo, quien lamentablemente nos dejó hace un mes. El profesor Pancorbo fue mucho más que un educador, fue un mentor y guía para muchos de nosotros. Su dedicación, sabiduría y pasión por la enseñanza dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. Hoy recordamos su legado y celebramos su vida, agradeciendo profundamente por todas las enseñanzas y el impacto positivo que tuvo en las nuestras. Quisiera también aprovechar esta ocasión para agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su participación y por ser parte activa en nuestra red de egresados. Su éxito y dedicación son un testimonio del impacto que nuestra institución tiene en la formación de líderes comprometidos. Esperamos que este encuentro sea una fuente de inspiración y motivación, y que las ideas compartidas aquí los impulsen a seguir ampliando el alcance de su propósito en todos los aspectos de su vida. Sin más preámbulos, les doy la más cálida bienvenida a esta asamblea y que sea una jornada enriquecedora y memorable para todos. Antes de continuar con nuestro primer invitado, queremos agradecer a nuestro lead sponsor Core Capital. Ahora, permítame presentar a nuestro keynote licenciado Hugo Cuesta. Hugo ha desarrollado su carrera profesional en el Derecho Internacional, enfocada en transacciones corporativas internacionales, representando empresas multinacionales en sus proyectos de inversión extranjera. Es consejero internacional de Emeritus Law Firm Worldwide, con presencia en más de 90 países y CEO de Cuesta Campos Abogados
y miembro del consejo de diversas empresas multinacionales. Expositor recurrente en distintos foros en México y en el extranjero en temas del derecho internacional e inversión extranjera. Además, es frecuentemente entrevistado por reconocidas publicaciones internacionales de negocios como Forbes US, Forbes Japan, Foreign Policy, Mexico Business Publishing, Strategy Magazine, entre otras. Ha publicado 2 libros con la editorial Penguin Random House, La crisis de la mitad de la vida, Haz un alto en el camino, bestseller. Y recientemente, ¿De qué se trata la vida? Encuentra tus respuestas. También ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en México y otros países, y grabado diversos videos y entrevistas en estos temas que han tenido gran difusión. Coach Gold, certificado en coaching ontológico por la Escuela Internacional de Coaching de Barcelona. Impulsor de diversos proyectos y fundaciones en áreas de alto impacto social como la educación, la familia, la transparencia y la difusión del concepto de la crisis de la mitad de la vida. Preside el Consejo de Family Consultoría C y es consejero en distintas asociaciones civiles sin fines de lucro y es profesor invitado del IPADE. Casado, padre de familia y apasionado por la vida. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, estoy muy contento de estar aquí hoy. Es la primera vez que estoy en Perú, o como dicen mis amigos peruanos, en el Perú, siempre me corrigen, porque este es un tema que yo confío en que la idiosincrasia mexicana y la peruana son muy similares. Al final de cuentas, pues los dos fuimos capitales de imperio. Y creo que es un tema que vale la pena reflexionar, por lo que felicito al PAD por darse tiempo en una escuela de negocios para meterse a la parte personal del ser humano. Esto lo hacemos con frecuencia en el IPADE y por eso agradezco al PAD, agradezco a Rafael su invitación de estar hoy con ustedes y poder compartir esta serie de reflexiones que no solo me han cambiado la vida a mí, sino que lo han hecho con muchas otras personas que han estado en situaciones de cuestionarse qué pueden hacer en esta vida o para qué están aquí, para dar respuesta a esa incómoda pregunta que nos asalta de pronto detrás de una puerta y nos dice, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué naciste? Es una pregunta muy potente que intentaré abordar hoy desde distintos ángulos y espero que algunas de las cosas que comparta hoy sean capaces de tocar una fibra interna en ti y que te hagan llegar a una reflexión para que de alguna manera te decidas a emprender la aventura más importante de tu vida, descubrir tu propósito. Vamos. Creo que debo darles en primer lugar una explicación, porque cuando me presentaban como abogado internacional, bueno, pues esa es mi primera piel y en México se me conoce más por eso, siempre empiezo con una explicación de contexto. Efectivamente, soy abogado internacional desde hace más de 25 años, pero al cumplir 50 transité por una profunda crisis existencial. Me topé con un concepto que yo no conocía, con la crisis de la mitad de la vida. Y era una sensación muy extraña, porque de alguna manera yo me sentía burnout, confundido, tenía yo creo que serios indicios de depresión y me costaba mucho admitir que después de haber desarrollado una carrera profesional y después de que todo iba aparentemente bien, el trabajo, la familia, los amigos, mi relación con Dios, pues en realidad faltaba algo. Había un hueco en el corazón que yo no tenía ni idea de qué se trataba. Afortunadamente, un amigo me recomendó un programa en el Halftime Institute. El Halftime Institute está en Dallas, que justamente recoge las inquietudes y las dudas de funcionarios, directores y dueños de empresa de todo el mundo que pasamos por esta situación. La gran ventaja cuando yo enfrenté esta situación es que me di cuenta que no estaba loco y que no era el único. Y con la personalidad intensa que tengo, me metí a leer lo poco que había, a tomar todos los programas, a consultar terapeutas, sacerdotes y todo lo que había alrededor de lo que yo estaba buscando para darle una respuesta holística a esta crisis, que yo tenía la certeza de que tenía que abarcar mi respuesta, los 3 aspectos antropológicos del hombre: mente, cuerpo y alma. Entonces, hoy por eso doy esta explicación, porque si bien yo tengo un pie firme todavía en el primer tiempo de mi vida y sigo apasionado con el tema del derecho, hoy soy CEO de una firma de 55 abogados con 450 empresas multinacionales que invierten en México, entonces eso me permite estar muy cercano de las inquietudes de los empresarios
que se cuestionan una serie de cosas y que viven buscando lograr unos indicadores que yo me di cuenta en la crisis de la mitad de la vida que no eran suficientes, porque algo faltaba. Entonces, ese es el primer tiempo de mi vida. El segundo me hizo descubrir una situación. Terminando este programa, y ya llevo 4 programas en este instituto, en el que te cuestionas de fondo tu lugar en el mundo. La crisis de la mitad de la vida es muy parecida a la adolescencia. Es una crisis de identidad, en la que tienes que redefinir tu lugar en el mundo. Y cuando lo haces, tienes que tomar una decisión. Algunos compañeros míos fueron muy drásticos. Uno de ellos, recuerdo perfectamente, sintió que su llamado era aliviar el hambre en África. Vendió su negocio y se fue con su familia a África. Claro, al tercer verano de 50 grados, y cuando su bebé, que había nacido en Boston, le preguntó, Daddy, what are we doing here? Se quedó paralizado. Regresó a vivir a Boston. Esa era una respuesta a la crisis de la mitad de la vida. Otra, un contador que odiaba su trabajo, sigue ahí porque le dio pavor moverse. Yo elegí un proceso intermedio en el que dije, si bien el derecho sigue siendo mi eje central, sigue siendo una pasión importante de mi vida, reconozco que no es suficiente, entonces voy a lanzar una carrera paralela. Esa carrera paralela es lo que estoy haciendo hoy aquí. Me convertí en escritor, en conferencista, y antes lo que le dedicaba a lo profesional o lo empresarial 10 horas, pues ahora resulta que con la experiencia le dedico solamente 6 horas, 2 le dedico a temas personales, familiares, sociales, espirituales, y las otras 2 las dedico a esta carrera paralela que ha sido capaz de aportarme una serie de satisfacciones que nunca hubiera imaginado si le hubiera seguido apostando solo al caballo profesional. Todo esto lo recoge mi libro de la crisis de la mitad de la vida. Entonces, ese llamado interno que yo descubrí en este proceso y que es materia del segundo libro que entiendo que Rafael ya les distribuyó de qué se trata la vida, tiene justamente que ver con el objetivo de la Asamblea del PAD, el propósito, la búsqueda del propósito y la misión. Yo descubrí en este proceso que una parte de mi misión es ayudar a otros a descubrir la suya. Por lo tanto, dijimos, a ver, Hugo, no eres filósofo, no eres psicólogo, no eres psiquiatra, bueno, recientemente soy coach, pero entonces, ¿qué vas a aportar en ese proceso para ayudar a los otros a descubrir su misión? Y el llamado fue muy claro, es decir, tú puedes ser el eslabón que interprete, que aterrice, que acerque a los empresarios, a los que conoces muy bien, porque no van a leer a los grandes autores, Séneca, Marco Aurelio, Aristóteles, para descubrir ahí el sentido de su vida, pero si tú, con un grupo de terapeutas como lo hacemos en Family Consultoría, que es una asociación civil que mi esposa y yo fundamos hace 8 años, para acompañarnos en un proceso de crisis matrimonial, como los que muchos tenemos y luego pocos nos atrevemos a reconocer, de ahí ampliamos esa base y esa plataforma, como se lo platicaba hoy a Rafael en la comida, para incluir un tema de familia y sentido de vida. Y ahí sí nos sentamos con profesores del IPADE, con terapeutas, con psicólogos, con sociólogos, para desarrollar una metodología práctica, concreta y amigable, que fuera capaz de ser puesta en práctica por cualquier empresario, y yo lo llamo empresario, puede ser profesionista, para que de alguna manera fueran capaces de identificar, descubrir su sentido de vida y para hacer un proyecto de vida que lo llevara precisamente a hacerlo vida. Entonces, de todo lo que yo voy a decir hoy, deslindo desde este momento al PAD, de todo lo que yo pueda decir, yo me hago responsable de lo que yo diga, son mis postulados personales. Si conectas con algunos de ellos y algunos te sirven, déjame decirte el enorme favor que me estás haciendo a mí. Me estás ayudando a cumplir mi misión. Porque dijimos que una parte de mi misión es justamente inspirar a otros a descubrir la suya. Y yo digo que es un tema de ganar-ganar, porque si tú hoy te llevas una idea concreta que sea capaz de tocar una fibra íntima en tu corazón, que te acerque al descubrimiento de tu propósito, tú vas a ganar también y un montón. Aunque de broma me dicen los abogados en México no tenemos muy buena reputación, me parece, no sé si aquí tampoco, dicen, cuidado cuando un abogado te dice ganar-ganar, porque el que más va a ganar siempre va a ser él. Espero que no sea el caso y espero que de alguna manera ustedes se lleven algo concreto. Hoy hay en esta página que he desarrollado, recoge los últimos 8 años de conferencias, videos, podcasts, entrevistas, programas de radio. Hay muchas cosas que les podrían servir. En esta foto estamos
con Marian Rojas y Enrique Rojas justamente en la presentación de uno de los libros. Pero esto me sirve para dar un poco de contexto de por qué un abogado mexicano viene hoy a platicarles de un tema que espero que sea algo muy interesante que les ayude a descubrir su propósito. Bien, este es un tema, la conferencia de la crisis de la mitad de la vida es otro tema, pero entiendo que el PAD repartió los 2 libros. Perdón, mañana. Perdón, la bolsa. Entonces no les puedo preguntar nada del libro, no lo han leído. Okay. Me centro específicamente en la curva biológica porque es algo en lo que todos estaremos de acuerdo. La curva biológica, pues, ¿cuál es lo natural del ser humano? Nacemos, crecemos, nos enfermamos y morimos. No hay mucha ciencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en el ínter? Tenemos la enorme responsabilidad de diseñar nuestra vida. Y fíjense lo que ocurre en la primera parte de la vida. Nos dedicamos a aprender, a ascender, a ganar dinero, a hacer una familia, un patrimonio, etc. La enorme ventaja que yo veo, a diferencia de lo que dicen en el Haltam Institute de Dallas, es que esa curva no es tan así. Hay una meseta entre los 50 y los 60 años, por lo menos eso es lo que yo estoy viviendo ahora a mis 58, que ese declive físico no viene inmediatamente después de cumplir los 40 o los 50 o los que sean. Pero lo más interesante de esta curva y del concepto del medio tiempo es que si te fijas cómo a la mitad de la vida puedes relanzar una curva hacia arriba que tiene que ver con el aspecto mental y espiritual de la persona. Esto, de alguna manera, si te fijas, va muy en línea con la curva del sentido y la trascendencia. Al principio de la vida, lo más importante es el amor. La novia, no, aquí le dicen la enamorada, ¿verdad? O sea, cuando te querían llevar a trabajar y tú estabas con la enamorada, pues hombre, parecía un verdadero absurdo, ¿no? Tú estabas en el paraíso. La curva del trabajo, y esto es un estudio que hicimos en el IPADE, cómo va tomando importancia, trascendencia y relevancia en la vida de las personas, hasta rebasar la curva del amor y hasta ponerse por encima como lo más importante. Y lo hemos aprendido los empresarios. There's no free lunch. Todo tiene su precio. ¿Cuál es el precio que pagamos en la vida por poner el trabajo como lo más importante? Eso es materia de la otra conferencia, cuando vean el libro que les van a entregar. ¿Rato? Ya te expuse, Rafael, ahora sí se los entrega. Bien. Pasamos a otra cosa porque me estoy metiendo en problemas. Bien. Todo este cuestionamiento, en mi caso, empezó. Y la vida se encarga de ubicarnos, la vida se encarga de mandarnos los mensajes que necesitamos con la dosis correcta y en el momento adecuado. Yo me topo con esta frase de Mark Twain, que resulta que no es su nombre real, creo que se llama Samuel Clemens, lo identificarán porque él escribe Las aventuras de Huckleberry Finn. Es un literato y un reconocido humorista americano. Y yo tengo que reconocer que a pesar de que es un reconocido humorista, su frasecita no me dio nada de risa. Su frasecita me dio un insomnio que yo creo que mantengo todavía hasta la fecha. El día que descubre para qué. Platicando con Rafael, normalmente en este tipo de sesiones, les pido que saquen su celular y vean este QR, pero lo vamos a hacer a mano levantada, porque me dijo Rafael, este es un ambiente de familia, se conocen bien y a nadie le va a importar darse cuenta que el vecino de al lado pues no va a levantar la mano. Pero entonces les voy a pedir que levanten la mano a aquellas personas que tienen la certeza de haber descubierto su misión, su propósito, que la tienen por escrito y que la hacen vida. Muy bien, es muy parecida al resto de los auditorios que vemos. Para aquellos que levantaron la mano, les pido que no se vayan todavía. Que esperen a ver si hay algo que yo les puedo aportar en la próxima hora, y si no, desde ahora les pido una disculpa por haberlos hecho perder una hora de su tiempo. Pero a los que no levantaron la mano, les tengo una gran noticia. ¿No sabes cuál es tu misión? Ya tienes una. Y esto no lo dice Hugo Cuesta, lo dice Víctor Frankl, que ha sido mi gurú, mi guía y una referencia clarísima por ser este psiquiatra vienés, fundador de la logoterapia. Tiene este famosísimo libro que se llama El hombre en busca de sentido y tiene uno mejor que se llama La presencia ignorada de Dios. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Bien, partamos desde este tema. Esta pregunta
dolorosa, incómoda, de para qué estoy aquí, no te sientas tan original por estártela haciendo tú hoy, ¿eh? Es una pregunta que acompaña al hombre desde siempre y ha sido un cuestionamiento que los grandes pensadores y filósofos de la historia se han hecho desde siempre. Te voy a hacer, como dicen los chavos, no sé si aquí se usa este mismo expresión, te voy a spoilear, no sé si lo dice, te voy a spoilear al final. ¿Para qué estás aquí? Para descubrir tu propósito y hacerlo vida. Para descubrir tu propósito y hacerlo vida. Y así ser feliz aquí y allá. Fíjate lo que nos estamos jugando con el descubrimiento de la misión y el propósito. Porque felices queremos ser todos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descubrir este propósito? ¿Cómo vamos a responder esta pregunta, ¿para qué estás aquí? Abordando y enfrentando las dudas existenciales, esas que hemos aprendido a ignorar. Estamos muy ocupados, vivimos con una agenda desbordada, el hiperactivismo nos llama, los KPIs, los resultados, tenemos que reportar a la bolsa, tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Quién va a tener tiempo para preguntarse quién soy? ¿Dónde voy? ¿Soy feliz? Una pregunta que duele, porque en teoría todos estamos aquí para ser felices. Y una de las cosas que a lo largo de esta divulgación de mi carrera paralela he descubierto es que hay básicamente 3 razones. La última no sale, hay 3 razones por las que le sacamos la vuelta a este tema. Primero, porque fingimos no darle importancia, porque en el fondo del corazón sabemos que la tiene. Porque no nos da miedo, nos da pavor equivocarnos. ¿Y qué tal si embarco la única vida que tengo en un propósito que no es el mío, que no nací para eso? Y la tercera razón que no aparece ahí es porque no sabemos dónde buscarla. Y cuando yo vi eso en las encuestas que habíamos hecho en distintos pacientes que habían pasado por Family Consultoría en los últimos 8 años, yo decía, si no saben dónde buscarla, y tú dices, Hugo, que uno de los aspectos importantes de tu misión es acompañar a las personas a descubrirla, pues más te vale que te pongas las pilas y junto con este grupo de expertos empiecen a desarrollar alguna metodología fácil de aplicar que esté al alcance de todos para que las personas sepan dónde buscarla. Platicando este tema con Marian Rojas, y compartimos el escenario cuando el IPADE cumplió 50 años, y ella habla con mucha profundidad de este tema. Ella me hizo favor de escribir el prólogo de mi segundo libro y lo hemos comentado bastante este tema. Al final de cuentas todos queremos ser felices. Si a diferencia del ejercicio anterior yo pidiera hoy que levantaran la mano los que quieren ser felices, pues yo creo que sería muy extraño el que no lo hiciera. Bien, pero una de las cosas que hemos platicado con Marian es que así como la felicidad y la misión no se buscan de frente, son resultado de, son consecuencia de. Y Marian, sobre todo en su segundo libro, creo que es el de cómo hacer que te pasen cosas buenas, a la persona vitamina, habla con mucha claridad de lo que necesita ocurrir en el descubrimiento y vivencia del sentido de tu vida para poder ser feliz. Y Marian lo dice también, que hemos sustituido la búsqueda de la felicidad por sensaciones. Y aquí lo vemos. Alcohol, redes, drogas, una serie de cosas que ellos le llaman la dopamina instantánea, alguna cosa le llama así, que todo es a fuerza de un clic y que los likes nos generan una dopamina, ella le dice la dopamina pirata. Pues fíjate que platicando con Marian vimos otra cosa, no solo la felicidad, la misión tampoco se busca de frente. Y los ejemplos que yo pongo que te pueden ser más cercanos es, el dinero tampoco se busca de frente. Tú conocerás a muchos empresarios que ponen en primerísimo lugar ganar dinero y lo que hacen es espantarlo. Tú y yo sabemos muy bien que el dinero en los negocios y en las empresas se logra aportando valor, identificando un buen mercado, prestando un buen servicio, leyendo bien a la competencia, posicionándose y agregando un valor que los clientes están dispuestos a pagar. Y luego llega el dinero. No sé si les pasa, pero por ejemplo a los adolescentes mexicanos que empiezan a buscar novia desesperadamente, se les nota tanto la urgencia que lo que hacen es, pues, repeler a la novia. Lo mismo pasa con la felicidad, con la novia, con el dinero y con la misión. Porque si lo que estamos apostándole, como dice Marian, es a las sensaciones de tener, hacer, sentir, gozar, pues a lo mejor vamos a tener esa dopamina inmediata, pero va a ser muy difícil que estemos abonando para identificar ese sentido de vida, esa respuesta al para qué estoy aquí. Ya lo decía,
antropológicamente, si tu misión no abarca los 3 aspectos de tu persona, pues va a quedar siempre incompleta. Ok, entonces empecemos a definir cómo buscar la misión, en dónde se encuentra. En la metodología que desarrollamos con estos psicólogos, psiquiatras y filósofos es relativamente sencilla y práctica. Tu misión se encuentra en el vértice donde convergen tus talentos, tus pasiones y un sentido trascendente. Consideramos además, es lógico, que sería una profunda injusticia del Creador que hubiera escondido nuestra misión en algo que no nos guste hacer, o en algo para lo que no fuéramos buenos, o algo que nos encerrara en nosotros mismos. Entonces, lo que hemos tratado de hemos diseñado y acompañado este proceso ya a varias personas es, si alguien te pregunta por la calle, ¿cuál es tu misión? ¡Pum! Te paralizas, te congelas, sientes que te está cayendo un meteorito de 300 kilos en la cabeza y que no tienes para dónde hacerte. Nosotros procuramos que la búsqueda sea desde un lugar en el que te sientas más cómodo, más tranquilo, como la curiosidad. La curiosidad no es blanco y negro como la misión. La curiosidad es un pequeño hilo que puede estar naciendo dentro de tu corazón y que engarce con algo más, que después te lleva a descubrir una pasión y luego resulta que también tienes talento para hacerlo y eres bueno, y si tiene un sentido trascendente. El hacer un maridaje, platicábamos con Rafael, ahora discutíamos que cuál era más sabrosa, si la comida peruana o la mexicana. Creo que me ganó, pero hablando de maridajes con algunos vinos, etcétera, etcétera, este es un maridaje esencial para lograr que cuaje tu misión, es hacer un maridaje con estos 3 elementos de la receta, si le quieres llamar, de la cocina peruana: talentos, pasiones y sentido trascendente. Y de nada serviría si no les pones pies y si no lo conviertes en un proyecto que te permita hacerlo bien. Bien, los talentos. Yo creo que es muy fácil describir los talentos. Es una destreza superior. Si tú me dices que te encanta nadar y que quieres ir a las Olimpiadas de París, que empiezan pues ya en cualquier momento, ¿no? Creo que en este mes, el próximo mes, y tus tiempos no te dan, pues hombre, no vas a ir a las Olimpiadas. Ese no es tu talento. Tu talento es aquello que haces sin mayor esfuerzo y es tu zona de confort, tu elemento. Te sientes como pez en el agua. Para mí, una de las parábolas del Evangelio que más me han pegado y me siguen pegando es la parábola de los talentos. La conoces muy bien. Al Señor se iba de viaje y puso en manos de sus súbditos 3 cantidades distintas de talentos. Talentos, por cierto, era una medida, creo que de 21 monedas de plata en esa época. Y de ahí viene el tema de los talentos. La pregunta que yo te vengo a hacer, no me contestes, pero contéstate a ti mismo en tu corazón, porque en algún momento vas a tener que dar respuesta de esto, es: ¿qué estás haciendo con tus talentos? El hecho de que estés hoy aquí, vivimos en México y en Perú, en un país con unas tremendas desigualdades sociales. El hecho de que estés hoy aquí y seas egresado del PAD es por algo y para algo. Ese es un talento que has recibido y la pregunta que yo te invito a hacerte es: ¿estás enterrando ese talento? ¿Ese talento los estás multiplicando por 2? ¿Ese talento está generando bienestar en la vida de los demás o solamente en tu chequera? Eso es algo que eventualmente vas a tener que responder con la conciencia social. En el libro del Elemento de Ken Robinson, me imagino que lo han leído, es un gran libro, si no se los recomiendo, habla de la historia de Gillian. Gillian era una niña malísima para la escuela, reprobaba todas las materias, tenía déficit de atención. Su mamá la lleva con un psicólogo, se sienta y le dice: oiga, pues traigo a mi hija porque mi hija pues reprueba casi todas las materias. No, en fin, la niña pues volteaba a ver, ¿no? Le dijo el psicólogo a la madre: salgamos un momento. La dejó ahí a la niña. Prendió un radio, había un vidrio entre la consulta y donde estaba el psiquiatra. Al poner música, Gillian empezó a bailar con una gracia extraordinaria. A la mamá se le salieron las lágrimas. Esto es una historia real. Volteó el psicólogo y dijo: su hija es una bailarina nata. Nuestra labor como empresarios es poner a las personas que operen alrededor de sus fortalezas. Y dentro de sus fortalezas puede estar la parte humana. Por eso me congratulo tanto, y se lo decía Rafael, que el PAD esté metiéndote a la parte personal del individuo. Es una gran apuesta, ya lo decía yo al principio. Entonces, lo que yo te invito
es a que si has descubierto tus talentos y eres bueno para bailar o para lo que tú quieras, que operes y tejas tu propósito alrededor de ellos. Gillian, con el tiempo, escribió y fue la bailarina principal en la obra Cats. La ubican, es una obra que estuvo mucho tiempo en Nueva York, en Broadway. Bien, este es el tema de los talentos. Pasemos a las pasiones. Yo estoy convencido que la vida sin pasiones es muy aburrida. A pesar de que las pasiones tengan mal nombre, hay muchas pasiones muy positivas. En este programa del Halsheim Institute nos hicieron algo, un ejercicio, si te interesa lo puedes hacer también, que nos juntaron, éramos funcionarios creo que de 9 países, y nos dijeron, en esta lista tienes que identificar aquello que te gusta hacer. Nos dejaron media hora y se fue, maestro. Regresó y muchos teníamos la hoja en blanco. Se nos había olvidado lo que nos gustaba hacer. De tanto operar en el deber ser, de tanto operar en un estilo kantiano del deber por el deber mismo, se nos había olvidado aquello que nos gustaba hacer. Qué fuerte, ¿no? Al rato nos sorprendimos alumnos queriéndonos copiar y nos dimos cuenta que las hojas de los demás también estaban en blanco. Y nos dijo, si no reconectan con aquello que les gusta hacer, va a ser imposible que identifiquen sus pasiones. Tienen que regresar mañana con cosas, pero ya no solo que les guste hacer cosas sin las que no concibas la vida. Cosas que te hacen sentir vivo, que te transportan, porque al hacerlas pierdes la noción del tiempo. Y las pasiones son aquello pues, que le da peso y volumen. Por eso son una herramienta fundamental para descubrir tu misión. Sí, el hiperactivismo, sí el negocio, sí el workaholismo, como se llame, que ya lo platicábamos también en la comida, te está impidiendo conectar con aquellas cosas que te gusta hacer, estás dejando una parte preciosa de la vida. Hay que disfrutarla también. No todo se trata de KPIs, indicadores y propósito y tal. Si dentro del propósito de la vida no lo disfrutas, no gozas, estás dejando a un lado un elemento fundamental del tema de tu misión y de tu propósito. Si no estaríamos cayendo otra vez en la postura kantiana de vivir el propósito por el propósito mismo. No dejemos de ser personas. Bien, el tercer ingrediente es la autotrascendencia. Fíjate lo fuerte de lo que dice Víctor Frankl. Es la esencia de la existencia. Y vamos a estar vacíos hasta encontrar algo en lo que valga la pena comprometer la vida. Pongo comprometer en mayúscula y subrayado, porque acabo de grabar un video en el IPADE, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con comprometerse para ejercer la libertad. Hoy lo vemos mucho con los chavos, con las generaciones X, millennials, centennials, ya no sé ni cuántas hay. Les da pavor comprometerse, porque creen que comprometiéndose pierden la libertad, y es la manera de ejercerla, es la manera de apostarle a algo a lo que estemos decididos que nos va a hacer encontrar esa plenitud que todos buscamos. Hoy lo que vivimos es un profundo egoísmo, individualismo. Yo, mí, me, conmigo. Y ya lo decía Frankl en 1950, el 40% de sus pacientes en esa época venían con una profunda crisis existencial, por un vacío existencial, por no tener razones para vivir. Yo me pregunto cómo, si hoy estuviera Víctor Frankl vivo, ¿qué porcentaje de sus pacientes estarían en esa situación? Por eso yo les puedo compartir, y por eso estoy tan agradecido que me hayan invitado hoy aquí, porque hoy estar haciendo esto aquí es parte de mi misión. Y si se fijan, eso yo lo puedo compartir porque pues, lo procuro hacer vida. Es un talento, pero yo creo que es un talento. Al final ustedes ya llenarán la encuesta y dirán si es un talento. De que me apasiona, lo disfruto muchísimo, lo comentábamos con Rafael. Yo sé que para esto nací, es una de las cosas que me encantan. Esto, escribir, dar conferencias, es la parte que le faltaba al hueco de mi corazón del éxito profesional. Es lo que vengo desarrollando desde hace 8 años de la carrera paralela. Y además, si esto logra conectar con hacerte a ti de alguna manera, tomar una decisión que te haga una mejor persona, pues qué más claro que tiene un sentido autotrascendente fundamental. La primera pregunta que todos nos hacemos en este sentido es ¿quién soy? Y en este ejercicio nos hicieron en el Halftime hacer una cosa dura, dolorosa, que se requiere humildad. Reunimos a 10 personas y les preguntamos, quiero que me digas cuáles son mis 10 principales virtudes y mis 10 principales defectos. ¿Y por qué? Pero dime la verdad, porque alrededor de esto voy a construir mi proyecto de vida. Obviamente, cuando se lo pasamos a nuestra madre, pues la lista de virtudes es como así.
Y luego se lo pasamos a la esposa y la lista de virtudes pues se reduce sustancialmente. Por eso hay que tener un equilibrio de saber a quién preguntarle. Los hermanos, los amigos, también la esposa, los hijos, etc. Esta es una forma. Hay otras herramientas como el Gallup, por ejemplo, el Sumum Humanización, nosotros lo contratamos en la firma para identificar los perfiles psicológicos de los 30 líderes de áreas que tenemos de distintas especialidades para saber en dónde tenemos que posicionarlos y en dónde pueden rendir más frutos. Hay temas de FODA personal y también Family Consultoría es una herramienta que hemos diseñado para acompañar a las personas a identificar esas fortalezas y a conocerse a sí mismos. En una conferencia que di, creo que fue en Bahamas, para los funcionarios internacionales, ya lo voy a decir, de FedEx, muy entusiasta, me invitó el CEO internacional, etcétera. Entonces le pedí a algunos funcionarios que se pusieran de pie para decir, quiero que me digas cuál es la visión, misión y valores de la empresa. Pues la sabían de memoria, claramente, pues habían estado en una trayectoria ascendente, profesional, ahí. Dije, ahora que estás de pie, ¿qué te parece si nos compartes tu misión, visión y valores personales? Petrificado. Me arrepentí porque al minuto de silencio que siguió, volteaba la gente y me decía, haz algo, pues estás poniendo en ridículo al jefe, ¿no, maestro? Échale un salvavidas o algo. Cuando lo iba a hacer, me dio una lección de humildad este tipo que sigue siendo afortunadamente mi amigo. Me dice, me acabas de hacer reflexionar que los 32 años de carrera en esta empresa ni se acercarían a los talones de yo ser capaz de contestar esta pregunta con la certeza de para qué estoy aquí. No conozco mi misión y no sé cuál es mi propósito. Y me la devolvió. Pues por eso es el CEO de FedEx, me dijo. Y en un año te quiero aquí otra vez y vamos a hacer un ejercicio personal con mis principales directivos, ya no en el aspecto empresarial, sino en el aspecto personal. Regresé y fue yo diría, una experiencia de las más bonitas que he tenido en la vida. Porque si queremos y si el PAD quiere algo verdaderamente transformador, se tiene que meter al corazón de la persona. Porque si no, como los hemos dicho en muchas ocasiones, y esto, perdón, el IPADE tampoco le gusta que los diga, nos han enseñado a producir, pero no a vivir. Estamos aquí para vivir. Y por eso es tan relevante que el PAD se meta a la parte personal. Y por eso les comparto esta experiencia con FedEx, que fue, yo diría, una de las experiencias más ricas que he tenido en el segundo tiempo de mi vida. Y me dieron una lección. Para descubrir tu misión, es importante hacer un alto. Porque sin hacer un alto va a ser muy difícil que logremos encontrar estas respuestas que solamente se dan en la interioridad y en el silencio. Preguntémonos, hoy por hoy, a estas alturas de la vida, todos hemos recibido golpes abajo de la línea de flotación. Yo te pregunto, ¿hemos llorado nuestras penas suficientemente? ¿Hemos sido capaces de cicatrizar esas heridas que todos llevamos dentro? Porque esto es lo que necesitas para empezar a conectarte con la ilusión de descubrir tu propósito y hacerlo vida. Porque si seguimos arrastrando las heridas que hemos vivido durante tantos años, va a ser muy difícil que nos acerquemos a este proceso con la ilusión y con la energía que se requiere. Y también para disfrutar nuestros logros, porque es el momento, yo te invito a que tomes este momento como el momento en el que ya no vamos a poder ignorar estas preguntas existenciales. Te invito a que las abordes ya. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? Y soy feliz. No haces este alto voluntario al que yo te estoy convocando, no te preocupes. La vida se encarga. La vida se encarga de vivir tormentas necesarias y te pone en las narices la necesidad de hacer un alto obligatorio. Son partes de la vida. Fíjate, cuando te metes a identificar el vocablo crisis, es precioso que entender que las crisis no son el problema. Es la forma como reaccionamos ante el problema, es el cruce de caminos, es la disyuntiva que nos enfrenta a la actitud para determinar cómo vamos a reaccionar ante una crisis específica, como la del 18 de junio del 22. Este personaje, el 18 de junio, a las 2:04, iba con un grupo de 14 amigos de Génova a Milán, en un viaje de 14 días por 6 países de Europa.
Este compa iba en la cima del mundo, a bordo de una preciosa BMW 1250 con distintivos rojos y grises. Ese era un himno a lo que había venido divulgando durante muchos años de disfruta la vida. Se sentía in the top of the world. La vida se encargó de darle una sorpresita. Exactamente 14 minutos después de esta foto que viste, ocurrió en un instante. Cuando iba rebasando a una vagoneta gris, esta vagoneta giró intempestivamente a la izquierda y lo arrolló. Lo arrolló, lo estrelló con la barrera de protección. Se fijan, el brazo izquierdo está prácticamente atrapado en el volante de la moto y a unos centímetros está esa vagoneta gris. Si esa vagoneta gris hubiera avanzado un par de metros más, ustedes deberían de haber contratado a otro expositor esta noche. Esta persona soy yo exactamente hace 2 años, con este saldo. 3 semanas en coma, todas las esferitas que le pueda seguir colgando ahí en esta situación. Fue una experiencia durísima, que desde el primer minuto mi esposa, mi hijo, mi madre y mis hermanos y yo sentimos con toda claridad la mano de Dios ahí. Estaba exactamente diseñada para mí. Mis amigos, después de que desperté de mi siesta, larga siesta, me decían, oye, es que esto nos pudo haber pasado a cualquiera. Y yo decía, no. Ese accidente tenía grabado mi nombre. Era específicamente lo que yo necesitaba y no lo digo como un tema heroico, lo digo como un tema que me di cuenta que tenía solamente 2 opciones de respuesta y de reacción en la vida. O jugaba el papel de víctima o jugaba el papel de protagonista. Y para identificarlo, yo soy muy amigo de los KPIs, de los indicadores, lo que no se mide no puede mejorar. Cuando te ocurra algo en la vida y quieras saber en qué papel estás, de qué lado estás, si víctima o protagonista, analiza cuál es la pregunta que surge en el fondo de tu corazón. Si la pregunta es ¿por qué a mí? Perdón, pero ya valiste. La pregunta debe de ser ¿para qué a mí? Porque esto es lo que dicen Marco Aurelio y los estoicos desde siempre. Hay un libro precioso que lo compartía con Rafael que se llama El obstáculo es el camino. El obstáculo que me estaba poniendo la vida me estaba poniendo a prueba de todo lo que yo venía predicando desde hacía muchos años. Y como que el Señor me dijo, a ver si es cierto, maestro. Muy fácil ir y echar rollos y dar consejos y decirles a los demás, pero ahora vamos a ver si eres de a de veras. Entonces, de alguna manera yo enfrenté 2 crisis, o he enfrentado, primera llamada, segunda, la tercera, pues a lo mejor sí van a tener que contratar a otro conferencista. En la primera vi con mucha claridad que se trataba de una crisis existencial por las preguntas que surgieron en mi corazón. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? La segunda llamada, la del accidente, es un preámbulo de lo que yo le comentaba a Rafael en la comida, el libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con la muerte, con el más allá, con aquello pues, que nunca queremos pensar y que también, si le damos la vuelta a las preguntas existenciales, pues tú nada más ponte a pensar que yo en ese momento, saliendo del coma, en un hospital público en Bérgamo, yo no me preguntaba si era feliz o para qué estoy aquí. Yo me preguntaba, ¿hay cielo y hay infierno? ¿Hay Dios? ¿El alma es eterna? Cosas que yo en la teoría las conocía perfecto porque he recibido el privilegio del regalo de la fe católica. Pero había que vivirlas, había que hacerlas vida, había que saber cómo le ibas a reaccionar cuando la situación te requiriera ver si de verdad estabas convencido de aquello que en teoría tenías tantos años identificando. Y las lecciones, que por lo menos yo he recibido en este proceso, curiosamente tienen que ver con los defectos dominantes. Entonces no son casualidad. El primero están las triples A's, no tiene nada que ver con Alcohólicos Anónimos, que por cierto es un movimiento que yo reconozco y tiene una espiritualidad preciosísima, preciosa, la verdad, en fin, que tiene que ver, en mi caso las triples A's, es amor, abandono y agradecimiento. Y en el segundo, humildad, paciencia y empatía. Qué curioso, empatan perfectamente con mis defectos dominantes. Soberbia, falta de empatía e impaciencia. Qué curioso, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que estas cosas ocurren para algo, adquieres la enorme responsabilidad de utilizarlas, como dice el libro, que el obstáculo sea el camino.
Y una de las cosas que coincidieron en las dos crisis es, Hugo, tú que andas a 1000 por hora, que tienes una agenda desbordada, con una hiperactividad y un workaholismo, como se diga, desbordado, recuerda que se trata de ser y no de hacer. Y desde entonces le he dado como unas 2000 vueltas al tema. ¿Y cómo se es? Si la vida no viene con instructivo, ¿cómo se es? Y una de las respuestas que estoy empezando a barruntar es que se es cuando se hace desde el corazón, cuando se ama. Todavía estoy en el proceso de digerir estas circunstancias. Si alguno de ustedes tiene alguna idea, por favor escríbamela, porque la verdad me ha quitado el sueño muchísimas noches. Bien, la pregunta fundamental que yo me hice en ese momento es, ¿y si hubiera muerto? Hace poco grabé un video en el IPADE que hablaba de un libro que dice, la muerte es el gran enigma del hombre. Y yo decía, no estoy de acuerdo. Y es lo único que han estado de acuerdo todas las culturas, religiones, filosofías y civilizaciones de la historia es que nos vamos a morir. Lo que realmente es el enigma es qué pasa después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Y fíjense lo que dice, por ejemplo, el filósofo Ramón Ayón. Fuertísimo, ¿eh? Si todo termina aquí, en cuestión de tiempo vamos a ser un cadáver, un recuerdo, ceniza, y para la historia nadie. ¡Qué fuerte! Nosotros que nos creemos el ombligo del mundo, nuestra empresa gira a nuestro alrededor, sentimos que somos la medida de todas las cosas. Si todo termina aquí, con el tiempo seremos ceniza, recuerdos y nadie. Hay otra opción, hay más allá. Lo dice Víctor Frankl, hay algo o alguien que nos llama con fuerza desde el otro lado. Nos llama con fuerza desde el otro lado. Si es una llamada, no puede venir de nosotros. Y si alguien llama, es de afuera. ¿Hemos preguntado quién es el que llama? ¿O qué es lo que nos dice en nuestro llamado? Una de las cosas de las que estoy absolutamente convencido es que ese llamado o ese calling es nuestro propósito. ¿Cómo vamos nosotros a ser capaces de descubrirlo solos si no involucramos el aspecto espiritual que ya dijimos que antropológicamente es uno de los 3 que compone a la persona humana? ¿Cómo vamos a saber esta respuesta? Pues preguntándole al patrón. No hay mucha ciencia. No te va a contestar ni por WhatsApp, ni por TikTok, ni por todos estos medios de comunicación. Te va a contestar en la brisa del silencio de tu corazón. Pero para eso tienes que darle el espacio, la pausa, rodearte del entorno, tener la confianza y abandonarte lo suficiente para ser capaz de escuchar el llamado y complementar ese diseño de tu propósito con ese aspecto espiritual que el Señor te puede estar inspirando en tu corazón. Yo lo que pienso, y lo he comentado en muchas ocasiones con amigos, es si todo tiene consecuencias en la vida, nosotros lo sabemos muy bien, una buena inversión genera rendimientos, una mala inversión, pérdida. Un buen equipo de fútbol, bueno, los 2 ya nos eliminaron de la Copa América, ¿qué puedo decir? Me ganaron el ejemplo, iba a decir algo, pero en fin, ya no podemos decir. Metimos un gol nosotros en 3 partidos, entonces no hay mucho que presumir. Bueno, los que entrenan y tienen estrellas, pues son Argentina y luego pues, nos ganan, en fin. Pero el tema es que todo tiene consecuencias. La gran pregunta es si lo que hacemos aquí tiene consecuencias allá. Y eso tiene que ver con tu posición respecto a qué hay más allá. Por eso cuando mis amigos me dicen, oye Hugo, ya no te compliques tanto la vida, maestro. Mejor disfrútala. No, claro. La vida hay que disfrutarla al 100. Es más, yo creo que tenemos la obligación grave de disfrutar la vida. Cuando estamos, hay por ahí un pasaje del Evangelio también que dice que hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, hay tiempos de bailar, hay tiempos de morir, hay tiempos de vivir. Y cuando sea tiempo de gozar, yo diría tenemos la obligación grave de hacerlo. Pero no por eso debemos dejar de ver por el espejo retrovisor, como aquel espejo retrovisor de la que dio vuelta a la izquierda y no me vio, ese espejo retrovisor estar siempre viendo el más allá, por más que estemos inmersos en este mundo. Bien, y hablábamos de que la misión no es un monolito. Aquellos que han leído, por ejemplo, a Franklin Covey dice que cualquier tarea fundamental grande hay que dividirla en secciones. Creo que nos falta de tiempo media hora, ¿verdad, Rafael? ¿Vamos bien? Ok. Por eso, una de las cosas que hemos hecho al tratar de simplificar y facilitar ese descubrimiento de la misión es dividirla en secciones. Porque si tú te encuentras hoy en la calle, ya lo decíamos, alguien que te diga tu misión, pues va a ser muy difícil que te lo diga, ¿no?
Por eso la dividimos en 6 áreas. La profesional. Una de las primeras cosas que veíamos es identificar si esa misión de empresa está alineada a la tuya propia. Yo a los chavos, la semana pasada les dimos una sesión a los chavos del IDE, que son, les decimos los IPADitos. Es una de las cosas que les decimos. Cuando vayas a buscar trabajo, lo primero que tienes que identificar es si la empresa en la que vas a trabajar tiene una visión, misión y valores que están alineadas a los tuyos propios. Porque si no, no vas a durar mucho, no vas a crecer, no vas a aportar el valor y tal. La pregunta que yo les hago a los empresarios es, ¿cuál es tu prioridad? ¿La persona o las utilidades? ¿Habrá que escoger entre las dos? Y te voy a dar un ejemplo que vivimos hace poco en una situación delicada. Un CFO de una empresa transnacional, pública, que reporta a Nasdaq, cometió un error gravísimo. Le costó a la empresa una fortuna, bajó el precio de la acción, pasaron una serie de cosas. Cuando nos metimos a averiguar la razón de por qué un CFO con una carrera impecable de tantos años en esta empresa había cometido el error, nos dimos cuenta de 2 cosas. Tenía un hijo con adicciones, estaba en una clínica por drogadicto y su mujer lo engañaba. ¿Tú crees que tenía cabeza para revisar los números? ¿Cuáles eran sus prioridades? Y cuando vimos eso, nos sentamos con el consejo de decir, ahora sí tú dime, ¿qué es más rentable? Si apostarle a la persona o a las utilidades. Lo bueno es que no son excluyentes entre sí. Puedes apostarle a las 2 cosas, porque a la larga, cuando inviertes en la persona, es un tema súper rentable. Y tú y yo lo sabemos, there's no free lunch. Todo tiene su precio. La pregunta es, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por ese éxito profesional y empresarial? Que no vaya en contra de la dignidad de la persona. Porque eso a la larga es una mala apuesta y puede no ser rentable también. Los parámetros que todos tenemos son la preparación académica, la experiencia, el prestigio, etcétera, etcétera. Nosotros como firma de abogados hace 3 años pasamos por un proceso de rediseño de funciones estratégicas con Adices, que es una empresa israelí, y nos reubicó a todos los directivos en las áreas en las que verdaderamente aportábamos valor. El lema fue este: do what you do best and delegate the rest. Y había una cosa muy concreta que fue dolorosa para mí y para otros directivos y socios de nuestra edad. Nos dimos cuenta que había unas áreas de la empresa y de la firma en las que estábamos empezando a estorbar, no solo no ayudar, porque no teníamos ni la energía, ni el hambre, ni las ganas, o sea, para lograr hacer esas cosas que hoy están en mucho mejores manos cuando las hacen los chavos de 30, de 35, lo que sea, porque ellos sí están dispuestos a pagar un precio que nosotros ya no nos da, no lo podemos hacer igual. Entonces necesitamos encontrar esa fórmula de concentrarnos en aquello en donde aportemos más valor. Y también te recomiendo que te hagas este cuestionamiento en el aspecto profesional. Si las personas que pasan por tu empresa no salen de ahí siendo mejores personas, no estamos haciendo nuestro trabajo. Esta plática la daba con José Medina Mora, que es el presidente nacional de Coparmex. Coparmex pues, es el organismo empresarial más prestigiado de México. Y él me decía, Hugo, es que cuando yo oigo retención de talento, me imagino a los funcionarios con un grillete al escritorio. ¿Por qué los queremos retener si la vida les da la oportunidad de crecer más allá en otros lugares y en otras empresas? Yo le decía, sí, maestro, pero los capacitamos durante 15 años, les invertimos, les hacemos un plan de carrera, ¿para qué? Para que a final de cuentas se vayan a otro lado. Y dice, a ver, las personas se van a ir, y tú dime las generaciones millennials y centennials, tienen que tener 15 trabajos primero para ver si les gusta lo que hacen, ¿no? Entonces, retenerlos es, digo, yo no he sabido cómo. También, si encuentras la fórmula, ahí está mi correo. Bien, el tema familiar es fundamental. Harvard lo tiene muy detectado en ese estudio que dura 75 años y dice que la calidad de nuestras relaciones interpersonales es el componente más fuerte para definir la felicidad de los individuos. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que el lugar en donde llenamos o debemos llenar nuestra cuota de afectividad y de emotividad, donde aprendemos la
facultad más importante del hombre, amar y ser amado. Por eso el aspecto familiar, que no sea un precio que estés dispuesto a pagar por el éxito profesional o empresarial, porque a la larga te va a costar carísimo. Lo hemos visto muchas veces. Si lo haces, te anticipa una vejez en soledad horrible, con los hijos que no te reconocen, que tu presencia en tu casa va a ser pues una fotografía de tu boda y que siempre tuviste un buen pretexto para no llegar a la primera comunión o al partido de fútbol o al velorio de la suegra, si tú quieres, pero nunca estuviste ahí. Perdón, me traicionó el subconsciente. Bien. Otro aspecto fundamental es el social, que yo lo divido en dos áreas. El tema de las amistades es fundamental y hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo y te invito a que lo hagas también. Hay una frase fuerte que dice: el que no pierde el tiempo con sus amigos, pierde a sus amigos con el tiempo. Seguramente la habrás escuchado. Hoy por hoy, darnos tiempo para perder el tiempo con los amigos es fundamental y con la familia también. Es una muestra de cariño, es una muestra de interés, es un señalamiento que estás haciendo. Yo estoy aquí por ti, aunque no me la esté pasando bien, aunque no estemos haciendo nada divertido, pero estoy contigo. Y el hecho de ser capaz de cultivar amistades de vida es fundamental a lo largo de la vida, y más cuando nos estamos acercando, como en mi caso, a una etapa en la que los amigos van a volver a jugar, como lo hicieron en la preparatoria, un papel fundamental. El otro aspecto de lo social es algo que a países como los nuestros, donde vivimos una profunda y lacerante diferencia socioeconómica, profunda, lo que hemos identificado como una de las fórmulas que más ayuda, perdón, me voy a meter en camisa de 11 varas, no son los gobiernos comunistoides. Perdón, no han sido capaces de, y eso es estadística, no han sido capaces de reducir a esa enorme brecha a la que nosotros como empresarios tenemos una enorme responsabilidad de aportar soluciones concretas y prácticas. No le podemos dejar esta tarea al gobierno porque no la va a poder sacar adelante. Hoy en México tenemos 40 millones de pobres. Y de esos creo que 19 en pobreza extrema. Es una vergüenza que nos esté pasando como país y luego nos quejamos, ¿no? Decimos, ¿y qué estás haciendo tú para esto, para que cambiar esto? Yo lo que digo es, a todos nos toca una trinchera. Yo te invito hoy a ti que identifiques esa trinchera para ser parte de la solución en el problema social que viven nuestros países. Porque no se vale que nosotros, teniendo estas oportunidades de aprendizaje, de viaje, de vida, haya personas cerca de nosotros que no van a poder aspirar jamás a una educación secundaria y que con trabajos terminan la primaria. ¿Qué es lo que te mueve? La pobreza, la violencia, la educación. En nuestros países hay un menú amplísimo. Yo te comparto, por ejemplo, en mi caso, siendo abogado internacional, representante de empresas extranjeras haciendo negocio en México, lo natural de mi trinchera era participar en el Cuarto de Junto. El Cuarto de Junto es el organismo de la iniciativa privada que acompaña a los gobiernos de México en la negociación de los tratados internacionales. Y ha sido además una experiencia preciosa porque, o sea, aportas tu conocimiento, por supuesto que es pro bono, de hecho te cuesta porque tienes que estar en las rondas de negociación en Washington, en Montreal, en una serie de lugares que a veces tus socios te pueden cuestionar esos gastos, pero a la larga cada quien tenemos que identificar qué es lo que le vamos a aportar al país que tanto nos ha dado. Me gustaría que te cuestionaras cuál es tu trinchera del aspecto social y te comprometieras con ella. Bien, la económica. Hay que entender que es un medio, hablábamos de que no a cualquier precio hay que lograrlo, y cuando decimos cuánto es suficiente, nosotros en la prepa hicimos una apuesta de decir, oye, a ver, ¿cuánto es suficiente? ¿Con cuánta lana te darías? Nos dijimos en tercero de prepa. Los números, te los podrás imaginar, no eran muy grandes, todo ese grupo de prepa, pues afortunadamente muchos pues hemos pasado ese número, pero no hemos tenido la valentía de que algo cambie verdaderamente. Ese número fue creciendo y los pretextos no eran malos. Es que la familia creció, es que los hobbies se multiplicaron, es que en realidad no es otra cosa que pretextos para entender y para hacernos conscientes de que somos un barril sin fondo. Y que al final de cuentas nunca nada va a ser suficiente, a menos que tengamos la valentía de detener esa carrera, de seguir midiendo la vida y utilizando KPIs, midiéndolos en ceros en tu cuenta bancaria, en pies en tu catamarán en Ibiza o en metros cuadrados en tu departamento en Madrid. Hay cosas
que no van a ser capaces de aportarte esa cuota de felicidad que estás buscando si solamente lo buscas en el tema económico. Ahora, el tema económico también es una enorme bendición, y yo diría, si los que tengan o tengamos el talento de hacer dinero, tenemos la obligación grave de hacerlo, grave, porque si recibimos el talento también hay que multiplicarlo. Ahora, lo importante es qué vamos a hacer con él, cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a mantener ese señorío sobre él, cómo vamos a evitar esos apegos, cómo nos vamos a saber administradores. Y el tema del dinero yo creo que es importantísimo en la vida. Dice, no da la felicidad, híjole, pero da una enorme tranquilidad. Y podemos hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Nos genera libertad. Y también nos genera una enorme responsabilidad de que los demás se beneficien de ese talento que yo recibí de hacer dinero. Porque si no, pues el agua que no corre se pudre. Perdón, lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Por qué crees tú que Bill Gates y Warren Buffett donan gran cantidad de su fortuna? Creo que el 80%, el 90%. Y son muchos miles de millones. Porque ya llegaron a un punto en la vida que la lana no les da aquello que estaban esperando, porque quieren trascender, porque quieren dejar una huella, y hoy por hoy se dan cuenta que lo único que tienen es dinero, y mucho. Podrás estar de acuerdo en el tema de en qué invierten estos personajes en sus fundaciones, pero de que están dispuestos a trascender a través de esto, lo puedes tener como garantía. 20 minutos, Rafael, ¿correcto? ¿Sí? Me está viendo con ojos de pistola y no los he sabido interpretar todavía. A lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Bien, la parte espiritual es la dimensión trascendente del hombre, es la cuota de plenitud. Fíjate qué frase tan maravillosa nos deja San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Podemos buscar respuestas al propósito por todos lados, pero si no metemos la parte espiritual, si no metemos ese llamado que recibimos, va a quedar incompleto y va a quedar corto. Por eso, los que hemos recibido el regalo de la fe, nos podemos preguntar hoy realmente la fuerza y la actualidad del mensaje de Jesús. ¿Cómo sería el mundo si nos amáramos de verdad? ¿Cómo te lo imaginas que sería el mundo? Estuvimos hablando hace 3 slides del tema social, de violencia, de pobreza, de tal. Pues no, porque esto sería, y lo digo muchas veces, la parte social, una de las cosas que hemos visto que verdaderamente resuelve ese tema es la aplicación de los principios de la doctrina social de la iglesia. Digo, que no es otra cosa más que poner a la persona en el centro. Y de alguna manera, yo te puedo decir que así como una parte de mi misión es acompañar a las personas a descubrir la suya, en la parte espiritual, una parte esencial de mi visión es ganarme el cielo, aprender a amar y a vivir en paz. Y si logro todo lo demás y esto no voy a haber cumplido mi misión. O a lo mejor lo que puedes hacer es, como dicen muchos, vivir tu fe viendo, como dice mi mamá, viendo Netflix. Se dice viendo Netflix. Pues hay cosas que son compatibles y hay cosas que no son compatibles, porque o vives como piensas o terminarás al revés. Hay que ser congruentes. Una de las cosas que comparto con algunos amigos agnósticos o ateos es decir, si de alguna manera no puedes meter ese componente espiritual de la dimensión divina en el llamado de tu misión, y, por ejemplo, si hay un exponente clarísimo de un ateo de una mente verdaderamente brillante, es Stephen Hawking, lo ubicas, y dice, yo a través de la ciencia puedo dar respuesta a todas las cuestiones de la vida menos una. ¿Por qué carajos el universo se toma la molestia de existir? Pues que si le quitas el origen divino a la creación, pues es muy difícil de explicar, ¿no? Bien, en la parte personal, pues tiene esas 3 áreas, física, mental, espiritual. Comparto un tema muy breve, porque tenemos que dejar 15 minutos para preguntas y respuestas. El tema de los hobbies, hablábamos de disfrutar, tiempo de disfrutar. Es importantísimo disfrutar y gozar de la vida. La vida no es tan seria, ni somos tan importantes, la verdad. Y nos equivocamos y metemos una pata y tomamos una mala decisión, tampoco somos tan importantes. El mundo no nos está volteando a ver todo el tiempo. Si disfrutamos, hay algo que te recomiendo que reconectes con él. A mí me sirvió muchísimo reconectar con los hobbies. Los hobbies son algo serio. Si recuerdas, en Londres el Tate Museum tiene una sala de unas pinturas que la verdad no se visitan mucho,
por una razón, porque no saben que son de Churchill. Churchill pintaba. Y Churchill decía, y no creo que haya habido una persona en el mundo con una responsabilidad en una época de guerra como la que tuvo este hombre. Y dijo, lo único que me salva de la locura es pintar. Y pinto para no volverme loco. Con el tipo de presión que nosotros vivimos en las empresas, yo te invito a que descubras un hobby y te entregues a él. Y ese hobby puede ser algo muy serio. Te lo comparto. Este grupo de viejitos rock and rolleros no alcanzas a ver al baterista, pero pues ahí está tu servidor. Hicimos un concurso de firmas internacionales de abogados, venían de varios países, nos dieron media hora en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que es un escenario. Por primera vez entendí lo que se siente ser un rockstar, fueron mis 15 minutos de fama. Yo no sé cómo sonó, pero, o sea, no te puedo describir la enorme satisfacción que viví. Esto no lo digo por otra cosa, sino para invitarte a que reconectes con aquello que te hace vibrar. No todo es serio. Música, el golf, el fútbol, lo que tú quieras. Pero reconecta con aquello que le dé vida a tu corazón, que te haga sentir joven, que te haga vibrar y que sientas que el tiempo no corre. Bien, una de las cosas que siempre hemos visto es que la misión se tiene que ajustar como guante a la mano. En este segundo libro hay un capítulo en el que me refiero a Checo, tengo el privilegio de conocerlo, está casado con una sobrina mía, le mandé el capítulo, le gustó y una de las cosas que le decía ella, a ver Checo, a ver, ¿qué onda con Checo a los 50 años? Le dije, me imagino que no vas a tratar de seguir alcanzando a Verstappen, pues no lo alcanzas ahorita, maestro, pues a los 50, pues va a ser muy difícil que lo logres, ¿no? Entonces le dije, le dije, tienes el enorme reto de encontrar en tu familia y en tus otros aspectos de tu misión esa misma adrenalina que hoy tienes en manejar un coche a 300 kilómetros. No la tiene fácil. Pero entonces lo que te quiero decir con esto es que tu misión, tu propósito no es algo que no cambie, se tiene que ir ajustando a tus circunstancias. Yo lo que tengo es un programa en mi celular que me recuerda todos los días 1 de mes meterme a revisar el propósito y hacer ajustes y tal, porque pues las cosas cambian. Tú imagínate después del accidente si no tuve que hacer una revisión de un parón en seco para saber qué había cambiado. ¿Y qué crees? Cambió muy poco. Las cosas de fondo seguían ahí. Pero lo que te quiero invitar es que le des vida, no que descubras tu misión, sino que lo hagas, lo metas a tu agenda. Y si dices cosas etéreas, como decir, mejorar mis relaciones con la familia, ¿eso cómo se come? No. El martes voy a ir a comer con mi hermano, el miércoles con el primo que tiene depresión, y ¿sí me explico? Ponle nombre, número y letra a las cosas para que realmente se te facilite el hacerlas vida y velas ajustando conforme vaya desarrollándose tu proyecto de vida y tus circunstancias vayan cambiando. Si eres igual de desorientado que yo, pues no, yo no me animo a moverme más de 10 cuadras en un lugar que no conozco sin poner el Waze. Y Waze no te va a llevar a ningún lado si no le pones a dónde vas. ¿Por qué entonces nos atrevemos a ir por el viaje de la vida sin conocer nuestro destino? Si no lo hacemos por un viaje de 10 cuadras con Waze o sin un proyecto de vida. Ya lo decía Séneca, para un barco sin rumbo, ningún viento es favorable. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como un barco sin rumbo? Estamos como en una ola de las llamadas del lunes, las citas del martes, tal, y no sentimos que estamos en control de nuestra vida, no sentimos que la vamos manejando. Yo te invito hoy a que te sientes en el asiento del piloto, definas tus parámetros, tus KPIs, como los haces en la empresa, y que vayas midiendo qué tanto te estás acercando todos los días a esa persona en la que te quieres convertir. A esa persona que vive en plenitud por saber cuál es su propósito y le ha dado respuesta a la incómoda pregunta de ¿para qué estoy aquí? Family, ya lo decíamos, tiene este aspecto de sentido de vida que también puede servir a acompañar ya con temas más terapéuticos o con temas más patológicos cuando hay una situación ya de más fondo. Y hemos desarrollado este esquema muy pragmático de definir cómo vas a hacer tu proyecto de vida, con estas 6 áreas que acabo de explicar en términos muy generales. Y estas áreas, y todo esto están en la página, los invito, úsenla, véanla. ¿Quieren ver la anterior?
Está en la página, www.familyconsultoria.com, o en la mía, que lleva también a la página de Family. Y la intención es que cada uno de nosotros, la parte más bonita de esta parte de mi misión es que yo nunca me voy a enterar si esto sirvió o no sirvió, porque lo más probable pues, es que no nos volvamos a ver. Nos vamos a ver una hora y ya. Pero si hay algo que ustedes puedan hacer para aterrizar en esta encuesta específica para la elaboración de su proyecto de vida, si se lo llevan un fin de semana a Machu Picchu, a donde vayan, y le dan forma, me estarán ayudando de una manera que no se imaginan a mí a cumplir mi misión, aunque no me entere. Este punto es bien importante por una sencilla razón, porque esto te va a dar esa sensación de control, de orientación, de definir el rumbo para que no seas como ese barco al que se refiere Séneca. Hay otro maridaje que te invito a hacer, el maridaje de la razón y el corazón, porque si bien con el cerebro se planea y se traza la ruta, la misión se imprime en el corazón, que es lo que decía San Agustín. Y esta frase es preciosa de Pascal: el corazón tiene razones que ignora la razón. Por eso el amor es esencial. Y una de las cosas, hay un video que se ha viralizado mucho mío, de los del IPADE, que se llama ¿De qué se trata la vida? Y una de las conclusiones es: la vida se trata de aprender a amar. Y una de las formas, hablando de los KPIs, yo soy, pues, como ya te diste cuenta, pues intensito con el tema de los medidores. Hay un KPI que nunca falla, que nunca falla. Si en tu lecho de muerte estés rodeado por tu familia, por tus hijos, por tus amigos, no adivinas en ellos y en su mirada el orgullo de haberte tenido como padre, como esposo, como esposa, como madre, no quiero saber qué hiciste en la vida, pero fallaste. Ese es un medidor fundamental. Por eso es tan importante en la vida el aprender a amar. Y este segmento de video creo que lo explica mucho mejor de lo que yo podría explicarlo en las próximas 3 horas, por eso te dejo con él para que analices no solo la postura del que está hablando como protagonista, sino quien está escuchando lo que dice el protagonista. Corre video, por favor. I've always believed in numbers, and the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you. Creo que después de esto no hay mucho más que decir. Por eso me gustaría dejarte nada más con una pregunta final que solamente tú vas a ser capaz de contestar. ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que en tu lecho de muerte puedas decir:
Misión cumplida. ¿Hay preguntas? No, ¿verdad? Gracias, Hugo, por esta magnífica exposición. Nos encontramos contigo en el siguiente panel. Muchas gracias a todos. Los invitamos a pasar un corto intermedio en el patio central y luego continuamos con el segundo bloque de la Asamblea. Gracias.